la... compartamos. Bueno, entonces, vamos a resolver algunos problemas de derivada, digamos, considerando los conceptos que se han desarrollado en la clase. A ver si me queda un poco de tiempo, puedo trabajar algunos problemas de la guía. Bueno, estos son problemas muy parecidos a los que están en la guía, ¿ok? Entonces, así que vamos a hacer algunos cálculos acá. ¿Mm? Parece que no sea... bueno, voy a resolver entonces algunos problemas. Entonces, el problema 1 dice, encuentre la, la recta tangente y la recta normal a la curva en ese punto. Bueno, entonces digamos acá, solución, se necesita encontrar sea f de x, vamos a colocar acá la expresión, 6 sobre 1 menos x cuadrado. Entonces, lo que hacemos aquí es considerar sea f de x 6, 1 menos x cuadrado, y entonces vamos a considerar, se necesita hallar la derivada en el punto 2. Se necesita encontrar ese número. Recuerda que cuando nos dan el punto de coordenadas, a ver, recordemos acá, este sería el x0, y en nuestra fórmula, vamos a recordar la fórmula, por supuesto, ¿eh? Este sería el x0, ¿ok? El punto, la derivada en ese punto. Entonces tenemos que hallar la derivada de esa función. Entonces hay una manera bastante eficiente para calcular la derivada de la función, que sería no usando la regla del cociente, que se puede. Entonces nos dice para derivar, entonces se puede usar la regla del cociente, pero aquí podríamos ser un poco más, hacerlo de una manera un poco mejor, más eficiente, y sería, fíjate que f de x se puede escribir así, como 6 factor de 1 menos x cuadrado elevado a menos 1. Y entonces así resulta eficiente calcular la derivada, porque hay que calcular la derivada de la expresión que está ahí, f' en x, sería 6 veces por la derivada de esta expresión. Y para derivar esta expresión nosotros podemos aplicar, y de hecho no podemos, vamos a aplicar la regla de la cadena. ¿Okay? Entonces esta se deriva, aquí dice, se usa regla de la cadena. Regla de la cadena. Entonces usamos la regla de la cadena para calcular la derivada de esa función. Entonces, si nosotros recordamos la esencia de la regla de la cadena, llamemos a toda esta parte, entonces anotémoslo en azul acá, 1 menos x cuadrado elevado a menos 1, aquí, independiente de las letras que ocupe para hacer el cálculo, esto es una fórmula dentro de otra, donde la fórmula que se mete dentro de la otra es, bueno, 1 menos x cuadrado. Y uno dice, y h de x es x a la menos 1. X a la menos 1. Entonces uno dice eh, luego, la derivada de esta expresión a la menos 1 sería igual la derivada de esta expresión. Aquí, oye, uno pierde la costumbre de escribir con estas cosas. A la menos 1, muy poco tiempo. Entonces esto es igual a la derivada de la función externa evaluada en la función interna por la derivada de la función interna, h' de x. ¿Estamos bien aquí o no?
Ok, ya. Entonces esto sería igual a... bueno, tenemos que derivar esta función. Notémoslo con color verde aquí. Estamos derivando la función h, o sea, sería menos 1. Aquí va algo elevado a menos 2. Y lo que colocamos dentro del paréntesis es la función g, 1 menos x cuadrado. Y vamos a multiplicarlo por la derivada de la función g, que sería menos 2x, ¿no? Okay. Entonces aquí queda la derivada así. Queda 2x por 1 menos x cuadrado a la menos 2. Muy bien, y entonces lo que hacemos ahora es lo siguiente. Entonces dice así, la derivada de la función en x sería, hay que multiplicar por 6, esto sería 12 veces, partido por 1 menos x cuadrado al cuadrado. Idéntico resultado llegamos si derivamos el cociente. Va a ser un cálculo un poco más largo. ¿Okay? Bueno, entonces, pongamos aquí, entonces, la derivada donde en el punto 2 nos va a dar un número. ¿Qué número es ese? Es 12 por 2, 24 sobre 3 al cuadrado, ¿no? Técnicamente sería menos 3 al cuadrado para ser más objetivo. Entonces sería 24 sobre 9, que es, simplificamos por 3, 8 tercios. Así la derivada es 8 tercios. Bueno, ¿y qué hacemos con la derivada? Vamos a construir entonces recta tangente, digamos acá, digamos que con este color, recta tangente. Recta tangente, recordemos la recta tangente tiene ecuación y menos y0, la derivada de la función, x menos x0, y de aquí hay que despejar y, pero ¿quién x0 es dado? E y0 es f de x0. En este caso, y0 es menos 2, es en el punto menos 2. Menos 2, este punto, es la imagen de 2 por la fórmula, ¿ok? Si evaluamos, cambiamos x por 2, llegamos a menos 2 como resultado. Entonces lo que hacemos acá es tomar ese número y hacemos los cálculos. Entonces, de esto, ahora reemplazamos directamente y menos 2 en la derivada 8 tercios de x menos 2. O sea, aquí podemos despejar y, el y tiene que ser igual a ¿cuánto? 8 tercios x menos 16 tercios más menos 2, ¿no? Menos 2, ¿no? O sea, esto nos quedaría, por lo tanto, eh, y lo que podemos escribir así, 8 tercios x menos 22, ¿no? 22 tercios. Ahí tenemos la recta tangente. Esta es la recta tangente. Ya, y, la recta normal también. Bueno, no recuerdo si definí la recta normal. Parece que aquí me pasé. Entonces, recta normal. ¿Cuál es la recta normal? A ver, no me acuerdo si la definí. Si no, la voy a definir de inmediato. Recta normal. ¿Cuál es la recta normal? La recta normal se define así. Y dice, si la derivada en el punto no es 0, cosa que ocurre acá, tú consideras la recta normal, tú pones recta normal va a ser la misma. Bueno, esto tiene una consideración geométrica, y menos y 0 es menos 1, dividido por f'.
x0, x0 aquí, x menos x0, ¿ok? X menos x0. Entonces, digamos, el único cambio significativo respecto de lo anterior es que ahora tienes que calcular, hacer los mismos cálculos, pero con este número ahora. Y ese número, en este caso particular, sería menos 3 octavos, ¿no? Hay que hacer los cálculos, pero con menos 3 octavos. Vamos a llegar a otra ecuación. Bueno, esa ecuación es perpendicular a la primera, ¿ya? Entonces, como para completar el cálculo, para que el problema no quede cojo ahí, entonces en este caso, digámoslo acá, en este caso, la recta normal, la recta sería y menos 2, sería este número que está encerrado ahí, que sería la derivada, dijimos que ahí está la pendiente, menos 1 partido por ese número sería menos 3 octavos. Menos 3 octavos, entonces. X menos 2, ¿no? Y por lo tanto acá quedaría y sería igual a menos 3 octavos. X sería 6, ¿cierto? Bueno, acá me calculo, sería más 6, más 3 cuartos, ¿ok? Menos 2. Por lo tanto, y tendría que ser igual a menos 3 octavos. X menos 5 cuartos. Ya, esa es la recta normal. Geométricamente lo que ocurre en la recta normal, a ver, no quiero extenderme tanto porque parece que no, parece que no había comentado esta recta. Bueno, a ver, ya que lo estoy diciendo, digamos aquí, la recta tiene una gráfica, una función, y tú en un punto de esta, aquí está el punto, la primera ecuación geométricamente tiene este significado, pasa por el punto Q en este caso. La gráfica no es esta que estoy dibujando, sino que estoy dando una gráfica genérica. Y la otra recta que hemos calculado acá, con esta pendiente, con este número tan raro que es el recíproco, tiene esta representación. Esa recta, esa sí lo voy a dibujar con azul. La propiedad que tiene es que es perpendicular. ¿Qué significa que sea perpendicular? Que forma un ángulo de 90 con la otra, ¿no? Perpendicular. Un ángulo recto que se llama. Ya, bueno, eso tiene otro tipo de aplicaciones. A mí se me fue en el enunciado. Ya, ok, bueno. Esa es la recta normal, para esa que está ahí. Y tenemos la recta tangente. Bien, pues ese es el primer problema. Está muy grande aquí, ¿ah? Me parece que sí, ¿no? Un poco más chico. Ya, problema número 1. Este problema, bueno, un contenido que esencialmente lo abordamos en hace una semana y no me aparecía en la guía 2. Entonces, mira, calculemos extremos ahora. Vamos a calcular algunos extremos. Hagamos cálculos brutos, digámoslo, hallar los extremos relativos. Los extremos relativos. Cuando hablamos de los extremos relativos nos estamos refiriendo a hallar los valores de x donde se alcanza el mayor y el menor, o sea, los máximos y los mínimos relativos. De aquí vamos a recordar la parte teórica. Ok, perfecto. Ya, alguien llegó, ¿no? Hola, hola, hola. Cuando comencé la clase no había nadie. Estoy haciendo unos ejercicios, ¿me escuchan o no? ¿Me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Sí. Estoy haciendo unos ejercicios más o menos como del tipo de las guías, ¿ok? Como para ir recordando. Cuando comencé no había nadie conectado, por eso que partí. Bueno, por favor, si algo no se está entendiendo, me interrumpen de inmediato, ¿ah? Por favor, para irlo aclarando. Mira, vamos a calcular los extremos relativos. Con eso voy a ir aprovechando de recordar todos los contenidos que hemos visto, contenidos que están en los apuntes que mandé. Entonces voy a colocar una función acá. Por ejemplo, vamos a colocar siempre cosas polinomiales, no siempre, ¿ah? De hecho voy a hacer ejemplos que no tienen nada que ver con polinomios. Ese que está ahí, menos 45. ¿Ok? Menos 45x. Bueno,
¿Qué significan los extremos relativos? ¿Cómo calculamos los extremos relativos? Aquí nos interesan los valores de x. ¿Para qué valor de x alcanza la mayor o menor imagen? Bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cómo hacemos los cálculos de eso? Voy a proyectar acá la parte teórica que vimos. Bueno, los extremos relativos se encuentran, como se indicaba acá, siguiendo el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Calcular la derivada y la evalúas a cero. ¿Okay? Una vez que encuentra todos los valores de x que cumplen esta condición, vas a calcular la segunda derivada y vas a evaluar en los puntos anteriores, los que encontraste antes. Y lo que dice el criterio dice simplemente que si el signo es positivo, es un mínimo, y si el signo es negativo, es un máximo, y si es cero, no puedes hacer nada. ¿Ah? Hay que pensar en otra cosa. Este criterio se llama criterio de la segunda derivada. Bueno, eso es lo que vamos a hacer para encontrar los extremos relativos, ¿ok? Los puntos de extremos relativos. Entonces veamos, para esta función, entonces uno dice solución, toma otro color aquí, solución, veamos acá, lo primero que hay que hacer es calcular la derivada. Calculamos la derivada. La derivada de x es 3x cuadrado menos 6x menos 45. ¿Okay? Entonces uno dice, se resuelve. Esta es una ecuación. Derivada igual a 0. Esto es lo que hay que resolver, lo vamos a recalcar aquí. En este caso, lo que podemos hacer, en este caso queda así. En este caso, 3x cuadrado menos 6x menos 45 es 0. Bueno, entonces una ecuación cuadrática con la famosa fórmula. Lo que podemos hacer es aligerar un poco el cálculo acá y podemos simplificar por 3. Si simplificamos por 3, el cálculo se vuelve un poco más sencillo. No tanto tampoco, pero un poco. Menos 2x menos 15 es 0. ¿Ok? Y aquí entonces podemos simplificar por 3, dividir por 3 a ambos lados y entonces nos queda resolver esto, que es x cuadrado menos 2x menos 15. Me dice, ok, listo, vamos a resolver esa ecuación. Y aquí hay varias maneras de resolver la ecuación. O sea, podemos tratar de factorizar o aplicar la fórmula. Bueno, apliquemos directamente la fórmula. Entonces, voy a poner acá, esto es una ecuación de segundo grado. Así que aquí hay que acordarse cómo resolver este tipo de cosas. De segundo grado. Bueno, entonces vamos a resolver la ecuación. Entonces, luego, uno dice, la solución de esa ecuación sería x es igual a, y vamos a aplicar la fórmula. Digámoslo acá, a ver, vamos a resolver la ecuación, entonces el valor de A es 1, el valor de B es menos 2, y el valor de C es menos 15. Si no nos acordamos cómo resolver, bueno, vamos a la segura con la fórmula, sería 2 más menos. Recuerda que la fórmula es menos B, así que aquí queda 2 más menos. Menos 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 15. Sobre 2A. O sea, 2 por 1. Bueno, y los números fueron suficientemente agradables para que nos dé todo bueno, lo cual no tiene por qué ser así. Vamos a ver si buscamos un ejemplo donde están. Aquí quería 4 más... ¿cuánto es acá? Más cuánto, ¿no?
4 por A por C. Esto es 15 en 230, es 60, ¿no? 60. 60. Mira, ahí está 60. Ya, partido por 2A. Entonces esto nos va a dar X es igual a 2 más menos raíz de 64 sobre 2. 8, Así que sería 8 la raíz, profesor. correcto, correcto. 2 más menos 8. 8 acá, 2. Entonces este problema es engañosamente simple porque los números dieron todos redondos, ¿no? Esto no tiene por qué ser así. Ya, entonces una solución va a ser 5 y la otra solución va a ser menos 3, ¿no? Ahí están las dos soluciones. Entonces, una es 5 y menos 3. Estos números que hemos encontrado se llaman los puntos críticos. ¿De dónde sale esto de los puntos críticos? Veamos acá de nuevo. Los puntos críticos, tararán, tararán, fíjate, notas, parte A, los puntos que verifican la igualdad 1 se llaman puntos críticos. Lo que dice la teoría es que de aquellos puntos críticos van a salir los máximos y los mínimos. No siempre, pero en general. Estos se llaman puntos críticos. Bueno, veamos aquí. Entonces, ¿qué dice el criterio? Bueno, ahora que encontraste los puntos críticos, vamos a calcular la segunda. Entonces dice, ahora, segunda derivada. Encerremos la primera derivada para que no nos perdamos. Esta es la primera derivada, aquí está. Derivada primera es esa. La segunda derivada entonces sería 6. La segunda derivada sería 6x menos 6. Ahí está la segunda derivada. ¿Qué hacemos entonces con esto? Vamos a evaluar entonces. Entonces, la segunda derivada evaluada en 5 nos va a dar 24, ¿no? Que es un número positivo. Y la segunda derivada evaluada en menos 3 nos va a dar en este caso menos 24, que es negativo. Luego, así, x igual 5 es un mínimo relativo, y x igual a menos 3 es un máximo relativo. Encontramos los puntos extremos relativos. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Volvamos a proyectar la parte, ahí está el criterio, el punto 2, el I y 2I, es lo que se está ocupando, ¿ok? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Eso es lo que estamos haciendo para resolver el problema. Bueno, ahí tenemos el primero. Estamos calculando la derivada. Fíjate que en general funciona relativamente bien porque es una expresión como esa. Si uno complica un poco el asunto, un poco nomás, como razonamiento el mismo, la parte, entonces calculamos la derivada, igualamos a 0, encontramos los puntos y seguimos. Veamos un segundo problema de esto mismo, 2. A ver, un segundo problema que podría ser. Ok. A ver, ¿qué podríamos colocar que sea interesante? Hagamos este. Profe, ¿y el que está con raíz en la guía? Bueno, hagámonos con raíz. Sí, también tengo que... Eso es que me gustaría que lo hicieran ustedes. ¿O cuál? Con raíz. ¿Cuál? El ¿El C. C? Que es lo mismo, más de lo mismo. Ya, a ver, C. Lo mismo. Bien. Sí, pero mira, ya, f de x igual raíz de... Voy a colocarlo así. X cuadrado más 1 elevado a 1/2. Ya. Vamos a hacer el mismo razonamiento para este. Entonces se tiene solución. Calculamos la primera derivada. Si calculas bien la derivada igual a 0, vas a encontrar rápido los valores.
Entonces, veamos acá. La primera derivada nos queda, ¿qué pasó acá con esto que se movió? Un medio, ¿cierto? X cuadrado más 1. Voy a explicar qué estoy haciendo acá. ¿Qué estoy haciendo acá? De hecho, ¿por qué se está moviendo esto? Por 2x. O sea, esto queda así. Esto queda igual a x sobre x cuadrado más 1 elevado a 1/2. ¿Ok? Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? No sé qué está pasando con esta cuestión. La voy a borrarlo porque algo raro tiene esta cuestión. Voy a borrar de nuevo. No sé si empezó a mover algo aquí. Empezó a mover alguna cosa rara tiene. Voy a volver a hacer el cálculo acá. No sé por qué se está moviendo esto. Voy a colocar aquí solución. No, vamos a hacer el cálculo. Solución. A ver. Solución. Vamos a calcular acá f de x. ¿Qué diablos pasa con esto? ¿Se está moviendo esto? F' de x. ¿Qué pasa en esta cuestión? ¿Se está moviendo esta cosa? ¿Está actualizando algo? Solución. Se aplica, digámoslo aquí, se aplica la regla de la cadena, ¿correcto? La regla de la cadena. F de x, no sé por qué se está moviendo esto. F de x es igual a h de g de x. ¿Correcto? Es h de x con h de x igual a... ¿por qué se mueve esto? Con h de x, x elevado a 1/2. Y g de x, x cuadrado más 1. X cuadrado más 1. Entonces luego se tiene. Entonces, ya que ahora que tenemos claro cuáles son las reglas que vamos a aplicar, qué función está dentro, voy a volver a anotar la derivada. La derivada de esta función sería igual a la derivada de la función externa, que es derivar la raíz. Y ahí queda claro que estamos haciendo, pero en vez de colocar x menos 1/2, vamos a colocar x cuadrado más 1 por la derivada de g, por 2x, ¿correcto? Entonces por eso que nos queda lo que nos había quedado al principio que borré, x sobre x cuadrado más 1 elevado a 1/2. Ya, ese es f. Entonces dice, ahora, la derivada tiene que ser igual a 0. Y eso es equivalente, voy a seguir acá, eso es equivalente a que esta expresión sea igual a 0. Ya, y de aquí entonces tenemos que deducir cuánto vale x. Bueno, pero lo que uno sabe, y si no lo estamos recordando, si tú tienes una fracción que es igual a 0, entonces eso ocurre porque el numerador debe ser 0. El denominador nunca es 0. X debe ser 0. ¿Ok? O lo que esté en el numerador. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, suponte que no hubiese quedado esta expresión. Por ejemplo, 2x más 1 y acá no hubiese quedado otra cosa. Lo mismo, ¿eh? Por ejemplo, x cuadrado más 1. Y esto tú lo estás igualando a 0. Entonces, si eso es cierto, es porque esta parte es 0. ¿Ok? O sea, en ese caso, en lo que estoy colocando en verde, es que tendría que ser menos 1/2. ¿Ya? Y el único punto donde es 0. En este caso, x0 es 0. Ahí está. ¿Ya? El único punto crítico. Punto crítico. 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 Ese es un punto crítico. Ya, para determinar si es máximo y mínimo, voy a borrar esto. Lo que hay que hacer es calcular la segunda deriva. Vamos a calcular la segunda deriva. Aunque aquí deberíamos... ese mínimo, o sea, negativo
positivo. Este debería ser un mínimo. Bueno, vamos a calcular la segunda derivada. ¿Eh? Ahora, calculemos la segunda derivada. La segunda derivada de x. Entonces vamos a derivar esta expresión. Esta es la derivada. Esto es lo que hay que calcular. ¿Ok? Ya vamos a calcular la segunda derivada. Bueno, aquí lo que hay que hacer es derivar un cociente. Vamos a derivar un cociente. Fíjate que en alguna parte vamos a derivar el denominador, pero ya lo habíamos calculado, ¿no? Vamos a volver a copiar. Entonces, tenemos trabajo hecho acá. Entonces, derivamos un cociente derivada del numerador, que es 1, por x cuadrado más 1 elevado a un medio, menos x por la derivada del denominador. Pero aquí tengo que derivar, ¿qué tengo que derivar? Tengo que derivar esta función. Pues ya la habíamos derivado ya. Si está acá, ¿no? Ahí está, ¿no? X por esta derivada. Ahí está, por lo que está encerrado en cuadro. Ya lo habíamos derivado. Ahí está, ¿no? X cuadrado más 1. Un medio. Y todo está partido por el cuadrado del denominador. Y aquí quedaría x cuadrado más 1 elevado a 1, ¿no? Porque estamos elevando al cuadrado. Quedaría, bueno, hay que anotarlo aquí. Aquí quedaría al cuadrado. Entonces esto nos quedaría así, ¿no? Por ejemplo, nos quedaría, a ver, hagamos un poco de álgebra aquí. Aquí quedaría un medio menos x cuadrado partido por esta expresión, x cuadrado más 1 elevado a un medio, y todo esto partido por x cuadrado más 1 elevado a 1. ¿Ok? Bueno, aquí podríamos hacer álgebra. Eso sería lo recomendable, hacer álgebra para hacer este cálculo. Sin embargo, note, ¿cuánto vale esta expresión? No nos está pidiendo reducir, sino nos está pidiendo saber cuánto vale en 0. Si reemplazamos en esa expresión 0, ¿cómo quedaría ahí? Si reemplazamos 0 ahí, ¿cómo queda? Aquí quedaría 1 menos 0 partido por 1 partido por 1, ¿no? Entonces esto da 1, ¿no? 1 es mayor que 0. Es cierto que podemos seguir haciendo álgebra y obtener una expresión directa de la segunda derivada, pero en este caso me interesa saber qué signo tiene. El ¿El signo denominador sería 2, profe, o no? estoy reemplazando x igual 0 en toda esta expresión. Ah, perfecto, disculpe. No, está bien, perfecto, haga los comentarios porque a veces yo me equivoco. Entonces estoy reemplazando. Insisto, uno podría seguir haciendo álgebra y esto dejarlo de manera mucho más agradable, ¿correcto? Sería lo recomendable. Pero a mí lo que me interesa, en este problema en particular, me interesa qué número resulta de reemplazar en la segunda derivada x igual 0. Así que podemos hacerlo a ese nivel. Y nos da 1. Entonces esto implica que x igual 0 es un máximo, un mínimo relativo. ¿Ya? Relativo. Ok, listo. Bien, entonces ahí tenemos el segundo problema. Mira, vamos a colocar, problema 2, los extremos relativos de la siguiente función. A ver, voy a hacer un tercero. Sí, hagamos un tercero. Tercer problema. F de X y después vamos a hacer uno con intervalos, ¿ok? Uno con un intervalo. ¿En qué se diferencia hacer este cálculo? A ver, ¿en qué se diferencia ese problema? El ítem, lo tengo acá, aquí lo estoy citando. ¿En qué se diferencia hacer este problema? Ese problema ahí, voy a colocar una vista más grande que está, chicos. ¿En qué se diferencia hacer los problemas del ítem 1
con lo del ítem 2, por ejemplo. Bueno, en el ítem 2 hay una información adicional, que es esta. ¿Y cómo influye este dato adicional en la resolución del problema? ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo influye ahí. ¿Ok? Bueno, déjenme hacer un problema más en general. En general, en nuestro problema de aplicación, las funciones a derivar están definidas, están dadas, o bien están dadas en un intervalo, por eso que es importante manejar el resto. Voy a considerar esta función, a ver. X menos 1. Calculamos los máximos y los mínimos de esa función, o sea, de esta función, ¿ok? X elevado a 10 tercios menos X elevado a 7 tercios. Ya, máximos y los extremos relativos de esta función. Ahí. Entonces, la rutina es exactamente la misma. La dificultad puede ser un poco mayor porque vamos a tener que ver cómo nos queda al igualar la derivada a cero. Entonces, calculemos la derivada de esta función. Nos queda así. Estamos bajando el exponente. 10 séptimos x elevado a 7 tercios menos 7 tercios x elevado a 4 tercios. Esa es la derivada. ¿Ok? Entonces, la derivada la igualamos a 0 y nos queda acá esta expresión. 10 séptimos x elevado a 7 tercios menos 7 tercios por x elevado a 4 tercios. Ok, es tercio. ¿Por qué le puse 7 si es tercio aquí? 10 tercios, pongo 7 ahí, bajando el exponente. 10 tercios. Tercio. Ya x elevado a 4 tercios. Ya, esto tengo que encontrar el x. Okay, bueno, aquí podríamos simplificar por 3, multiplicar por 3, 10x elevado a 7 tercios, menos 7 por x elevado a 4 tercios, es igual a 0. Ya, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Ahí. Bueno, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Entonces, mira, nosotros podemos hacerlo así. Esto es equivalente a 10x elevado a 7 tercios es igual a 7 por x elevado a 4 tercios. Entonces esta igualdad se cumple si x es 0. ¿Ok? Si x es 0, se cumple la igualdad. Porque 0 queda en ambos lados, 0 igual a 0. ¿Ok? Si x es 0, esta igualdad se cumple. 10 por 0 igual a 7 por 0. Entonces, si estoy haciéndolo de una manera bien artesanal, si x es distinto de 0, tú podrías dividir o dejar la x a un solo lado. Entonces, ¿cómo lo hacemos dejar la x? Aquí podría dividir por x. Entonces, podemos dividir así, ¿no? 10x, 7 tercios, es igual a 7 por x elevado a 4 tercios. Y aquí podríamos hacer esto, ¿no? X elevado a 4 tercios. Multipliquemos ambos lados por ese número. Y puedo multiplicar porque ahora el x es supuesto que no es 0. Entonces nos queda acá, así, ¿no? 10x elevado a... este era 10 tercios. ¿Por qué le puse 7? Si es 10 tercios, no sé dónde saqué. Es 10 tercios. 7 tercios. No, está bien. 7 tercios. Ahí. Entonces queda 7 tercios partido por x elevado a 4 tercios es 7. O sea, esto es equivalente a escribir x elevado a, propiedades de potencia acá, 7 tercios menos 4 tercios es igual a 7 sobre 10.
¿ya? Y 7 tercios menos 4 tercios, 3 tercios, es x entonces. Luego x es 7 sobre 10. Luego los puntos críticos son 0 y 7 sobre 10. ¿Ok? Esos son los puntos críticos. Puntos críticos. Críticos. Ya, otra forma de resolver el mismo. Nota, antes de continuar, nota. Voy a colocar estrella aquí. Otra forma, estrella también es equivalente. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí podríamos haber hecho lo siguiente, que es lo mismo que el mismo cálculo que he hecho acá. Mira, aquí podemos factorizar por x elevado a 4 tercios. Es lo mismo, ¿no? 4 tercios, factor de x, 10x menos 7, igual 0. Y esto implica que x es 0 o 10x menos 7 es 0. Y llegamos a lo mismo, ¿eh? De esta última obtenemos x igual 7 décimos. Okay, bueno, aquí la idea entonces es ver que es posible en otro tipo con otro tipo de ecuaciones. Llegamos a los puntos críticos que son 0 y 7 10. ¿Okay? Esos son los puntos críticos. ¿Qué es lo que nos está faltando? Calcular la segunda derivada. Calculemos la segunda derivada. Ahora, calculemos la segunda derivada de la función. ¿Cómo nos queda? ¿Cuál era la función que estamos? A ver, pongámosla en color, aquí está, ¿no? Esta es la función. Esta es la función con la que estamos trabajando, en la primera derivada. Bueno, estamos calculando la segunda derivada. ¿Cómo nos queda si calculamos la segunda derivada? Veamos acá. Calculemos la segunda derivada. Nos quedaría aquí igual a, ya no la veo arriba, vamos a checarlo un poco. ¿Cómo nos queda acá? 10 tercios por 7 tercios, ¿sí? X elevado a 4 tercios menos 7 tercios por 4 tercios, x elevado a 1 tercio. Eso es la segunda derivada, que recuerda que ahora queremos evaluarla, la queremos evaluar. Entonces lo que podríamos hacer aquí es, por ejemplo, podríamos factorizar por 7, 9, ¿no? ¿Sí? Y nos quedaría 10 por x elevado a 4 tercios menos, factoricé 4 por x elevado a 1 tercio. ¿Ok? ¿Sí? O bien puede factorizar por 2 también, y te quedaría 14 novenos por 5x elevado a 4 tercios menos 2 x elevado a 1 tercio. Podemos reemplazar ahí, podemos evaluar. Y para evaluar podríamos también así, fíjate que acá también podemos, de hecho, seguir factorizando ahí. Y podemos factorizar por x elevado a 1 tercio. O sea, nos quedaría 14 tercios, noveno de x elevado a 1 tercio. Y aquí nos quedaría 5x menos 2. Así que la segunda derivada vale esta expresión. Entonces, lo que vamos a hacer ahora nos aparece una cosa extraña. La segunda derivada evaluada en 0 nos va a dar 0.
Lo que hemos dicho que en este caso no vamos a seguir estudiando nada más, vamos a decir que no hay información. Con la teoría que hemos desarrollado en el curso no podemos decir absolutamente nada respecto de este punto. No sabemos si es máximo o mínimo. No hay información. Podemos decirlo, pero no tenemos, no hemos comentado y no lo vamos a hacer tampoco cómo decidir en este caso. Digamos simplemente que no hay información. Y en el otro punto, la segunda derivada en el punto de coordenadas, en el punto 7 sobre 10, es este número 14. Insisto, recuerde que aquí lo que interesa es más que el valor del número, es el signo que tiene. Así que este número lo puedes dejar ahí. Y vamos, es 5 por 7 sobre 10 menos 2. O sea, nos va a dar 14 sobre 9 por 7 sobre 10. Un tercio. Y aquí sería 7 medios, ¿no? Es 7 medios menos 2. Bueno, este número es positivo. Esto que está acá nos da 3 medios. Por lo tanto, este número es mayor que 0. Positivo ese número. Conclusión, este valor, x igual 7 sobre 10, es un mínimo. Un mínimo. Un mínimo. Aquí. Relativo. Y el valor x igual 0 no podemos decidir con las herramientas que tenemos. ¿Ok? Llegamos ahí. Bueno, ahí tenemos entonces otro problema que involucra, fíjate que los tres problemas que se han desarrollado se sigue la misma técnica, hay una dificultad propia de cada problema que es el cálculo de la derivada y el encontrar los ceros. O sea, el encontrar los valores donde la derivada es cero. ¿Ok? Este es un problema el problema del ejercicio propio. Pero todos los tres siguen la misma técnica. Exactamente el mismo procedimiento en realidad. ¿Sí? El mismo procedimiento. Ok, quiero terminar acá con esta cosa de máximo y mínimo. Mira, el problema 3. Hagamos lo mismo. Hallar extremos absolutos de la función. Voy a colocar un ejemplo sencillo para ilustrar lo que quiero decir. F de x igual a 2x cubo más 3x cuadrado en un reverso acá. Bueno, ya. 3x cuadrado menos 12x más 1. ¿Pero en dónde? En este intervalo. En el intervalo menos 4, 3. En el intervalo menos 4,3. ¿En qué cambia el problema, el enunciado del problema si tú agregas un intervalo? Bueno, cambia la parte final. Entonces en esa solución, todo lo anterior vale. Entonces, en la misma rutina de antes, calculamos la derivada. Vamos a encontrar los puntos críticos. ¿Ah? La derivada es 0, sí, solo sí. 6x cuadrado. Aquí estoy derivando, igualando inmediatamente a 0. Más 6x menos 12 es 0. Y llegamos a eso. Y esto es equivalente. Simplifiquemos por 6, x cuadrado más x menos 2. Bueno, esta es una ecuación cuadrática. Este es el problema. Entonces tienes ecuación cuadrática, cuadrática. Bueno, si uno aplica la fórmula, ¿a qué me refiero? Si uno razona como en el primer problema, es decir, aplica la fórmula, esto es aplicar la fórmula, uno puede comprobar
aunque también sale al ojo acá, que sus raíces son x igual 1 y x igual a menos 2. Ahora, estos números pertenecen al intervalo donde estamos trabajando. Si alguno de estos valores no pertenece al intervalo, no lo voy a considerar en el análisis que sigue. ¿Ya? En este caso, ambos pertenecen. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Vamos a calcular la segunda derivada y determinar cuál de estos es máximo y mínimo local. Entonces, la segunda derivada aquí nos va a dar 12x más 6. Si calculamos la segunda derivada. Luego, la segunda derivada en 1 nos da 12 más 6, 18. Mayor que 0. Y la segunda derivada en menos 1, no, en menos 2, es igual a menos 24 más 6, menos 18. Es casualidad que dé con el mismo número con el signo distinto. ¿Ah? No que esto es una falsa impresión. En el mismo problema, cuando nosotros calculamos la segunda derivada, dio el mismo número, pero salvo el signo, acá pasó lo mismo. Es una casualidad eso, ¿ah? Eso no es una cosa que ocurra con frecuencia. Bueno, aquí lo importante es que de aquí uno concluye, dice, luego, x igual 1, x igual 1 es un mínimo local. Y x igual menos 2 es un máximo local. Ahora, ¿dónde entra el asunto del intervalo? Hasta aquí, este problema es exactamente igual a los problemas anteriores. Uno aplica el criterio de la segunda derivada. Pero entonces, ¿dónde entra el asunto del intervalo? Bueno, recordemos una cosa en la teoría. Mira, la teoría decía lo siguiente. Tenemos los máximos relativos. Los máximos, el criterio de la segunda derivada permite hallar máximos relativos. Si la función está definida en un intervalo, aquí, ahí, cerrado, entonces siempre se va a alcanzar la mayor y menor imagen. Los puntos donde se alcanza la mayor imagen, menor imagen se llaman absolutos. ¿Ok? Entonces, cuando estás trabajando en un intervalo cerrado, lo que tienes que hacer una vez que encuentras los máximos y los mínimos relativos, es decir, el criterio de la segunda derivada, es considerar, además, considerar la función evaluada de los extremos, o sea, en los bordes del intervalo. Los bordes. Bueno, aquí en la punta hay ejemplos de, 3 ejemplos donde estamos haciendo. Entonces lo que tenemos que hacer acá es esto. Vamos a tomar aquí, aquí. Entonces, ahora, y quedamos con este color. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la función y vamos a evaluar en dónde. En el punto 1, la función, voy a checar un poco aquí, la función, que es esta función, la evaluamos en 1, nos da, al evaluar en 1, aquí azul nos va a dar 2 más 3 menos 12, ¿correcto? Más 1, eso nos da, ¿cuánto tenemos acá? Eso es 2 y 3, 5, 6, menos 6. Ya, vamos a evaluar la función ahora en 2, en menos 2. ¿Cómo nos queda al evaluar en menos 2? Nos quedaría, estamos cambiando x por menos 2, así que quedaría aquí menos 16, ¿cierto? Menos 16 más 12
menos 24 más 1. Entonces acá nos daría menos 16 más 12 son menos 4. ¿Ok? Estamos evaluando en x igual 2. Menos 16 más 12 es, estoy colocando menos 2, ¿cierto? Menos 2, ¿cierto? Entonces nos queda menos 16 más 12, menos 24, que sería menos 12, menos 28, menos 27. Ahí. Menos 16, 12 son menos 4, menos 27. ¿Ok? Vamos a evaluar ahora la función en los extremos. Aquí, ¿cuánto vale menos 4? En menos 4. Aquí el cálculo menos 4. Agarra la calculadora que sería menos 64, ¿no? Sería 4 al cubo. 4 al cubo, eso es 64. Por 2. Menos 128, ¿no? Menos 128 más 16 por 3. 48. Menos, más 48, ¿no? Más 1. No nos perdamos acá, estoy reemplazando menos 4. Aquí. Estamos reemplazando menos 4 ahí. Bueno, y eso nos da, déjame sumar, pues, menos 128, 128 más 48 más 48 más 1. No, menos 128 más 48 más 48 más 1. Menos 31. Y nos falta evaluar f en el otro extremo, que es 3. ¿Cuánto da si evaluamos en 3? F evaluado en 3. Estamos reemplazando 3. 27 por 2 son 54, ¿no? 54 más 27. Menos 12 por 3 son 36 más 1. ¿Cuánto da eso? Ahí vamos a sumar. 54 más 27 menos 36 más 1. Eso nos da 46. Ya, entonces, una vez que hemos hecho el cálculo, nos fijamos en cuál de los números que hemos obtenido es el mayor y cuál es el menor. Bueno, el menor es este. Y el mayor es este. Entonces, conclusión, por lo tanto, luego, x igual menos 4 es mínimo absoluto y x igual 3 máximo absoluto. Máximo absoluto. La mayor imagen se alcanza en 3 y la menor se alcanza en menos 4. Máximo absoluto de la función. ¿Okay? Puede ocurrir que los valores que hemos encontrado locales se alcancen la mayor y menor imagen y sean absolutos. Lo que está ocurriendo aquí gráficamente es que tú tienes una cosa así, y que no entiendes tanto en esto, aquí menos 3, menos 4 y 3, y tú puedes tener la imagen en menos 27, aquí se alcanza menor ahí, podría ser una cosa así. ¿Cuánto era la imagen de en menos 2? Ah, en 1 es menos 6, en 1 es menos 6, es una cosa así, entonces podría ser una cosa así. En 1 dijimos que era un máximo local, en 1, entonces voy a colocar 1 ahí, y en menos 2 es un mínimo en 1 y en menos 2 es un máximo, y en menos 2. En menos 2 era un máximo, por acá
Y aquí era menos 6. Entonces teníamos una cosa así. Voy a hacer una cosa así. Ahí, algo así, ¿no? Aquí se alcanza la mayor. Una cosa así. Para ser más preciso, vamos a tener algo así. Una cosa así. Ahí. Una cosa así. La mayor imagen se alcanza en 3 y la menor en menos 4. Y en menos 2, en menos 2, no hablaba de punto de inflexión, tampoco lo voy a decir. En menos 2, algo así. La gráfica puede que sea algo así. En menos 2 en menos 27 y en 1 es así. ¿Ok? Puede que tengamos una cosa como esta, con el máximo en ese extremo y el mínimo en ese extremo. Entonces, lo que tenemos que hacer una vez que hacemos el cálculo, es evaluar la función en los extremos, en todos los puntos, incluyendo los de intervalo, y quedarte con la mayor y menor imagen. Bueno, eso es lo que está hecho con bastante detalle en cada uno de los ejemplos de la presentación. ¿Ok? Es bueno que lo revisaran. Tenemos 2, 3, 4 ejemplos donde se hace ese cálculo. ¿Ok? Para tener el problema resuelto. Entonces, esa es la diferencia de considerar máximos y mínimos relativos y extremos en un intervalo. Tienes que agregar esa última, ¿ya? Esa es la última parte. Bueno, y ya se nos está acabando el tiempo. Planteemos un problema más. A ver, de la guía anterior. Podemos trabajar el lunes los problemas de aplicación, porque tengo que redondear una idea más ahí. Había resuelto un problema. Ah, veamos este, bueno. ¿Qué problema es? Problema 3, problema 4. Un problema adicional, 4, a ver, ¿qué sería este? Dice, comprobar que la función y igual a, ¿cuánto? Una con C1 por X a la menos 1 más C2 por X a la menos 2 verifica la igualdad. Verifica la igualdad ¿cuál igualdad? X cuadrado y segunda más 4x y prima más 2y es 0. Donde voy a colocar acá, pues voy a decir C1 y C2 números reales arbitrarios. Son constantes arbitrarias. Eso es lo que vamos a comprobar. ¿Ok? Vamos a comprobar esa situación. Entonces, como se comentó en su momento, volvemos a recordar aquí, para poder resolver este problema, lo que tenemos que hacer, fijémonos en la igualdad que tenemos que probar. La igualdad que tiene que probar dice, necesita calcular, bueno, la derivada, y necesito calcular la segunda derivada. Y una vez que tengamos la derivada y la segunda derivada, multiplicar la segunda derivada por x cuadrado, y la primera derivada por 4x, y la función original multiplicarla por 2, y comprobar que si haces toda la álgebra, todos los términos se cancelan. Pues eso es lo que hay que probar. Entonces dice que esa igualdad es cierta, así que si haces bien los cálculos de las derivadas, tienes que llegar a comprobar que eso es verdad. Solución. Bueno, vamos a calcular la derivada. ¿Cuánto vale la derivada? No hay una dificultad muy grande en calcular la derivada. Aquí sería menos C1 por X elevado a menos 2, ¿no? Y sería menos 2 veces C2 por X elevado a menos 3. Y la derivada de ella, o sea, la segunda derivada, sería, vamos a calcular de nuevo entonces, 2 veces C1 por X elevado a menos 3
Y aquí vamos a calcular, aquí sería 6 veces, ¿no? 6 veces C2 por X elevado a menos 4. Entonces, formemos la expresión del lado izquierdo de la igualdad. ¿Cuánto vale X cuadrado y segunda más 4 veces X y prima más 2 veces Y? Y esto va a ser igual a, hagamos el cálculo, X cuadrado por, pongamos un paréntesis grande acá, menos 2 veces C1, 2 veces C1, X a la menos 3, más 6 veces C2, X a la menos 4, después más 4X, paréntesis grande, menos C1, X a la menos 2, más menos 2 veces C2, X a la menos 3, más 2 veces C1, X a la menos 2, 1, más C2, X a la menos 2. Y ahí entonces tenemos que hacer el álgebra. Ya hicimos cálculo. Veamos que efectivamente todo eso se cancela. Veamos, calculemos acá. Aquí sería 2 veces C1, X a la menos 1. Estamos multiplicando acá. Estamos multiplicando todos los términos. Ahí ya. Entonces sería 2 veces C1 más 6, C2, X a la menos 2. Después menos 4, C1, X a la menos 1. Menos 8, C2, X a la menos 2. Más 2 veces C1, X a la menos 1. Más 2 veces C2, X a la menos 2. Y ahora veamos si la cosa funciona. Vamos viendo, a ver. Aquí juntemos los términos semejantes. Aquí tengo este término semejante que se junta con ese término semejante y que se junta con ese. Entonces nos queda 0, ¿no? Más 0. 0. Y se va a sumar con, veamos acá con el término semejante, pongamos con verde. Ese término semejante se va a juntar con ese término semejante y se junta con ese. 0 también, ¿no? Entonces, efectivamente, se cumple la igualdad. Se verifica. Ok, entonces ahí estamos mostrando que efectivamente se cumple. Fijarse que en este problema dice comprobar que verifica. Este es un gran detalle en el problema, porque dice que esta igualdad es cierta. Por lo tanto, si tú haces los cálculos correctos, debes llegar a la igualdad, que en este caso es 0. Si no llegas a 0, es porque hay un error de cálculo, porque indica que se verifica. ¿Ok? La igualdad es cierta. Debes comprobar que efectivamente es verdad. Dice, compruebe o muestre que eso es verdad. Está afirmando que eso es cierto. Así que tú tienes que probar que eso que está ahí es verdad. Bien. Bueno, el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer entonces el lunes vamos a comentar problemas de la parte de aplicación. ¿Ok? Me queda redondear un poco y resolver algún tipo de problemas de eso. Ok, ya, perfecto. ¿Tienen alguna consulta? ¿Hay alguna consulta de lo que hemos estado comentando acá? ¿Alguna consulta? No, profe, pero creo ¿Tienen que... alguna otra consulta de algún otro tipo? ¿De algún problema de la guía? ¿De las guías? ¿De la guía 3? ¿Hay alguna consulta de esta guía? No, estoy recién revisándola, profe. Está Sí, recién profe, yo creo revisando. que el Ya. fin de semana van a aparecer dudas. Ok, ya. Entonces lo importante es que, bueno, aquí hice algunos problemas tipo parecidos. Lo importante es que
Porque ya la próxima clase vamos a hacer esencialmente, vamos a resolver algunos problemas, ¿ok? Porque ya como contenido ya estamos, a menos que si se me olvida algo lo puedo comentar el lunes, pero técnicamente vamos a redondear entonces con esta última parte de aplicación de la economía, voy a volver a resolver algunos problemas acá, ¿ok? Y esencialmente se va a hacer la clase, vamos a volver a resolver algunos ejercicios. Entonces sería bueno que trabajaran la guía 1, 2, 3 y volviéramos a revisitar eso, ¿ya? La clase del lunes. Hay algunos bien interesantes acá que nos podemos comentar el lunes. Bueno, eso, ¿ok? Eso que está ahí. Bien, entonces si no hay más consulta, o si no hay consulta, dejémoslo hasta acá, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya, aquí. Dejémoslo hasta aquí. Ya, dejar de denegración, eso que está ahí, de denegración.